Queridos hermanos, muy buenos días. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes, ¿no? Tener la oportunidad de poder traer palabra a cada uno de ustedes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a estudiar un poco la primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Quiero tomarme un poquito acerca de la prédica anterior, en la que Juan Diego hacía una exposición de los derechos del apóstol Pablo, una exposición magistral, y cómo Pablo dice que renuncia a esos derechos, ¿no? ¿Cómo renuncia a esos derechos? ¿Para qué? Para que el pueblo o la iglesia en Corinto no tenga nada en contra de él, nada con qué juzgarlo, ¿no? Y más bien siendo ejemplo en la congregación. Pero bueno, quiero tomarme dos aspectos o dos analogías que Pablo hace al final del capítulo 9, y es acerca de la carrera y del luchador, ¿no? Y hacía una mención de que el luchador, cuando le toque luchar, obviamente en su entrenamiento día a día, se abstiene de muchas cosas, se abstiene de las grasas, se abstiene de beber licor, se abstiene de muchas cosas que le puedan jugar en contra a este atleta, ¿no? Y el luchador y el que corre la carrera, dice, todos o ambos participan por una corona corruptible, pero nosotros, dice Pablo, participamos en esta carrera y corremos esta carrera por una corona incorruptible, ¿no? Por una corona que el Señor Jesús va a poner a aquellos que hemos tenido el privilegio de ser siervos de Dios. Y si tú, querido hermano, has tenido la oportunidad de predicar a alguien en tu familia, a algún amigo, créeme que tú estás también en la carrera que menciona Pablo, en esa carrera donde todos corremos, ¿no? En la que todos corremos. Y si bien en una carrera natural una sola persona puede acceder al premio, a la corona, en la carrera del Señor Jesucristo todos tenemos la oportunidad de ser galardonados con la corona incorruptible, con aquella corona que será el galardón de nuestro Señor Jesús. Y bien, tomaba estas analogías que Pablo en cuanto a la carrera mencionaba al final del capítulo 9. ¿Para qué? Para que sea de alguna forma la introducción al capítulo 10 y lo que vamos a leer. El capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Note que Pablo trae como inicio del capítulo 10 un relato histórico del pueblo de Israel, de lo que había atravesado, ¿no? El pueblo cuando caminaba hacia la tierra prometida, cuando salió de Egipto, de la tierra de esclavitud, cuando salió de ahí para ir a la tierra prometida. Y Pablo trae este relato, ¿para qué? Para de alguna forma enseñar a la iglesia en Corinto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todos vivimos una carrera. Y la carrera dice que debemos correrla, o podemos correrla al 100%, o podemos correrla a medias, o podemos correrla desganados. Pero el ánimo o la enseñanza es que nosotros debemos correr al 100%, porque notemos lo que dijo Pablo. Dijo en el capítulo 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esto tiene que ver con la carrera que corremos como cristianos. Y él dice que nosotros no debemos desviar nuestra atención de la meta, del galardón de Cristo, porque podemos desviarnos. Y Pablo dice que él muchas veces por estar preocupado de qué o no hacer, podía quedarse descalificado de la corona gloriosa, incorruptible, que el Señor Jesús va a dar a aquellos que han servido al 100%, que han corrido la carrera, esperando el galardón incorruptible de Dios. Entonces, en el primer versículo del capítulo 10 hace notar que el pueblo de Israel estaba caminando hacia la tierra prometida, algo que, como les decía, estamos corriendo nosotros también. Y trae esta enseñanza para que la iglesia en Corinto tenga o preste atención a lo que estaba haciendo en ese tiempo. Y en nuestros tiempos también es para que nosotros prestemos atención de cómo estamos corriendo esa carrera, de qué estamos haciendo con la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros y cómo estamos utilizando esa libertad también, ¿no? Miren lo que dice el versículo 1, en la mitad dice,
y porque no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Noten las bendiciones que Dios al pueblo de Israel le estaba dando en ese tiempo. Ellos estaban caminando en un sol abrasador en el día, pero estaban siendo cubiertos con la nube de Dios. Y la nube no era algo pequeño, no era una nube, no, como nos podemos imaginar, pequeña, ahí recorriendo. No, la nube era la gloria de Dios cubriendo al pueblo de Israel. Ahora imagínense un pueblo de 4 millones de personas caminando por el desierto. Debió haber sido una inmensidad de nube cubriendo a ese pueblo. En el día, en ese sol abrasador, y en las noches dice que era una columna de fuego que abrigaba al pueblo de Israel. Es muy emocionante solo imaginarse lo que estaba pasando en ese tiempo. Y este relato lo trae para que la iglesia en Corinto pueda ver que eso experimentó el pueblo de Israel, esa bendición experimentó el pueblo de Israel cuando era libertada, ¿no? Y es una bendición que muy parecida está experimentando aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. El pueblo de Israel estaba siendo guiado y dirigido por la gloria de Dios, y nosotros, queridos hermanos, los cristianos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, estamos caminando bajo la gloria y bajo la dirección de Cristo Jesús. Como dije, era un relato que Pablo estaba utilizando para que la iglesia en Corinto de alguna forma sea responsable con la libertad que estaba teniendo, con esa libertad que muchas veces, si nosotros nos descuidamos y nos desviamos, podemos caer en un libertinaje en el que nos haga ser descalificados, no de la salvación, sino de la corona, del galardón de aquellos que hemos tenido el privilegio de ser siervos de Dios. Queridos hermanos, debemos prestar mucha atención de cómo estamos caminando y qué estamos haciendo. Dice, y todos pasaron el mar. El versículo 2 del capítulo 10 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento, el versículo 3. Pablo muestra aquí que el pueblo de Israel fue bautizado, y la palabra bautizar significa, o tiene 20 significados, y en uno de aquellos que aplica al Antiguo Testamento, que aplica a esta situación que Israel estaba pasando en ese momento, es que estaban siendo identificados en la fe de Moisés, ¿no? Muchos de ellos no creían lo que estaban pasando, no creían en Dios, algunos, ¿no? Habían sido predicados por Moisés, enseñados por Moisés en ese tiempo, y lo miraban a él como un libertador, y estaban siendo identificados en Moisés, ¿no? en lo que él creía y lo que Dios lo dirigía a hacer. Por eso pasan el agua, pasan el mar, ¿no? Pero están siendo identificados en Moisés. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y de la misma forma nosotros también estamos siendo identificados, estamos siendo bautizados en este tiempo por la fe en Cristo Jesús. El versículo 5 dice, el versículo 4, y todos bebieron, dice, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Notemos nuevamente, como dije al inicio, cómo estas bendiciones acompañaban al pueblo de Israel. Estaban siendo cobijados bajo la cobertura de la gloria de Dios, estaban siendo identificados en la fe de Moisés, en el Señor, en Dios, en Jehová de los ejércitos, y estaban todos sustentados con una bebida espiritual, con una bebida que de la roca brotaba y que los seguía, dice, en todo el trayecto que ellos iban caminando, y la roca era Cristo, ¿no? Y es algo que estamos en este día también nosotros experimentando. Tenemos alimento espiritual, tenemos bebida espiritual, ¿no? Que el Señor Jesucristo ha dejado su palabra para que nosotros seamos sostenidos y seamos cubiertos en este tiempo. Y de esa forma estaba enseñando al pueblo o a la iglesia en Corinto de que miren lo que el pueblo de Israel tenía como bendición y lo que la iglesia en Corinto en ese tiempo también tenía como bendición. Noten lo que dice el capítulo 5. Pero de lo más de ellos no se agradó, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El versículo 5 nos muestra que los de Israel tuvieron todo
tuvieron muchas bendiciones, tuvieron libertad, tuvieron muchas cosas, pero aún así no pudieron mantenerse en el Señor, no pudieron mantenerse fieles a Dios. Y como dije, esta es una presentación que Pablo hace para enseñar a la iglesia de Corinto. Y vamos a ir a Primera de Corintios 1:4, capítulo 1, versículo 4, hermanos. Y miren lo que dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte nada, que no os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Les estaba haciendo ver a los corintios que ellos también tenían todo en ese tiempo. Estaban siendo administrados por el Señor de todo. Tenían cantidad de dones para que ellos puedan ejercerlos, ¿no? Estaban siendo proveídos del Señor de toda clase de bendición en ese tiempo, ¿no? Y como dije, la enseñanza es para que en la carrera que nosotros estamos corriendo no nos confiemos y que no nos desviemos nuestra mirada por cosas que muchas veces pueden parecernos irrelevantes, pueden parecernos pequeñas, pero que nos pueden hacer descalificar de la carrera que estamos corriendo. Noten, cuando hablo de carrera, queridos hermanos, no hablo de salvación. La salvación no se pierde, pero nosotros estamos corriendo una carrera como siervos de Dios. El versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Aquí está la enseñanza. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Recuerdan que el pueblo de Israel, cuando iba caminando, era un pueblo quejoso, era un pueblo que se quejaba muchas veces. Y cuando ellos estaban caminando, ellos se acordaron de Egipto. Se acordaron de la esclavitud, se acuerdan que decían del pescado que comíamos de balde, de los pepinos, de las cebollas, de los puerros, de aquello que en Egipto teníamos. Y empezaron a codiciar algo que en la esclavitud tenían. Y algunos dirán: ¿pero qué tiene de malo codiciar o anhelar comer ese tipo de comida? La comida no es mala, y la verdad es que no es mala, pero es malo lo que estaban anhelando, o el lugar en el que estaban anhelando. Egipto significa esclavitud, y ellos estaban anhelando lo que habían estado viviendo en Egipto. Cuando nosotros anhelamos cosas fuera de la voluntad de Dios, cuando nosotros anhelamos algo que no estamos viviendo y que a lo mejor en nuestra antigua vida lo vivimos, y empezamos a decir en nuestra mente y en nuestro corazón: ay, anteriormente yo tenía esto, anteriormente tenía esta clase de bendición, anteriormente vivía esto, ¿no? Queridos hermanos, adoptamos la misma conducta que los israelitas adoptaron en ese momento cuando empezaron a anhelar, a acordarse de esa comida que tenían en Egipto. Notemos, hermanos, que el pueblo de Israel en Egipto era azotado, era esclavizado, era maltratado, ¿no? Eran asesinados, pero a ellos se les olvidó. Y a pesar de que atravesaban todo este tipo de bendiciones, como mencioné, la nube de la gloria de Dios, la bebida espiritual que brotaba de la roca, que la roca era Cristo, ¿no? A pesar de todo ello, se olvidaban de quién era Dios y cómo fue su proveedor en sus vidas. Una condición que hoy en día muchas veces, o muchos cristianos, podemos también adoptar en este tiempo, ¿no? Tenemos techo, tenemos comida, tenemos abrigo, pero muchas veces no nos conformamos. Muchas veces anhelamos aquello, como dije, que vivíamos anteriormente. Vivíamos en esclavitud, pero no nos acordamos de esa esclavitud. Simplemente traemos a memoria cosas que realmente no estaban en la voluntad de Dios. El versículo 7 dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Como dije, estamos hablando acerca de la libertad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos, la libertad que nosotros estamos viviendo, libertad que el pueblo de Israel también tenía en ese tiempo. Pero Israel, lejos de mantenerse fiel al Señor,
ellos empezaron a idolatrar cosas, ¿no? A hacer cosas que estaban fuera del agrado de Dios. Noten que en el pueblo de Israel toda una generación quedó en el desierto, pereció en el desierto. ¿Por qué? Porque estando cerca de las puertas de la tierra prometida, por arengar en contra de Dios, por murmurar en contra de Dios, ellos tuvieron que dar la vuelta 40 años y toda esa generación pereció ahí y solo 2 personas, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron fieles al Señor. El versículo 7 dice: hay idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando habla de este versículo, se levantó a jugar, no habla de un simple juego, ¿no? Un partido de fútbol o un juego inofensivo, ¿no? Cuando habla de se levantó a jugar, habla de que el pueblo se dio al desenfreno sexual, se dio a la lascivia, se dio a todo aquello que iba en contra de la norma moral de Dios. Se dieron a la lujuria, queridos hermanos. En Éxodo 32 encontraremos el relato, la porción bíblica que muestra cómo el pueblo de Israel empezó a adquirir deseos pecaminosos, deseos como el que muchas veces, muchas personas, en la libertad que Dios nos ha dado, pueden empezar a adquirir, pueden empezar a idolatrar. El versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Queridos hermanos, todos estos versículos que Pablo está trayendo aquí para enseñar a los corintios son relatos históricos que pasaron el pueblo de Israel, que cada uno en su etapa pasó el pueblo de Israel y que de alguna forma esto los descalificó y vino castigo sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la gloria incorruptible de Dios, cambiaron por otras cosas. Como dije en el versículo 7, ellos cambiaron por el desenfreno sexual, cambiaron por la lujuria. Y el versículo 8 dice que ellos empezaron a fornicar. En el libro de Números 25:1, hay un relato que habla de un rey Balac, ¿no? Un moabita. Este rey detestaba al pueblo de Israel y contrata a un profeta, Balaam, un profeta reconocido, un profeta a sueldo. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Israel, para que maldiga. Y cuando este profeta quiere maldecir al pueblo de Israel, no le sale de su boca nada más que bendición. Y cuando este rey se da cuenta de que el profeta no los maldice, le llama la atención y le dice que por qué no hace lo que él le ha pedido, por lo que él le ha pagado. Y el profeta dice: es que no puedo hacerlo. Pero ellos inventaron una estrategia, ¿no? Y crearon todo un mismo hábitat, ¿no? Y empezaron, y este profeta le dice al rey Balac, le dice: envía a las mejores moabitas. ¿Para qué? Para que se presenten delante del pueblo de Israel y los inciten y los lleven, para que fijando sus ojos en ellas, los inciten y los lleven a inclinarse y adorar a sus dioses. Y algo que me causa mucha curiosidad es de que muchas veces, y el caso de este rey también, en cuanto a sus dioses, es que los incitan a una adoración, y en esa adoración hay un desenfreno sexual, y eso también estaba ocurriendo en ese momento. Por eso el apóstol Pablo dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en ese día, ¿no? Y ahí murieron muchas personas. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron, como dije, lo que Dios había dado, olvidaron, abandonaron lo que Dios les había dado como bendición y empezaron a hacer aquello, a adorar a otros dioses, al Dios de Balac, a un Dios que realmente se dedicaban con las mujeres moabitas a fornicar en tiendas, ¿no? En las tiendas de campaña donde ellos habitaban. Y dice que la mortandad llegó al pueblo de Israel y murieron como 23,000 personas. Y tuvo que levantarse un hijo de un sacerdote y traspasar una lanza sobre uno de los pueblos de Israel para que esa mortandad se corte en ese tiempo, ¿no? Para que ello acabe, ¿no?
Y es algo que nosotros también tenemos que hacer, queridos hermanos, en este tiempo, cuando la libertad que nosotros tenemos nos lleva a cometer inmoralidad sexual, cuando nosotros, abusando de la libertad que tenemos, vemos que nuestras vidas se abocan a la inmoralidad sexual. Debemos cortar de raíz aquello, queridos hermanos. Debemos cortar aquello que no está bien en nuestras vidas. El versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No tenemos que poner a prueba a nuestro Dios. La generación de Israel había muerto en el desierto caminando 40 años, y la nueva generación, los hijos de los que habían perecido en el desierto, estaban caminando 40 años siendo alimentados por Dios con el maná, con la bebida espiritual que mencionábamos. Eran 40 años alimentados, y esta nueva generación empezó a hablar de Dios y decían: el Dios de Moisés, Jehová, nos sacó para hacernos morir en el desierto. Habían pasado 40 años siendo sostenidos por Dios, y aún así nuevamente empezaron a hablar en contra de Dios. Decían: no hay pan, no hay agua. Y por 40 años habían sido sostenidos por aquello que en ese momento justamente estaban negando que existía. Y Dios se enojó. Obviamente Dios se enojó, queridos hermanos. Son cosas que nosotros no tenemos que hacer. No, como cristianos debemos tener muy claro que nuestro Dios es un Dios que nos da dirección, es un Dios que nos da cobertura, ¿no? Y que debemos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel no estaba haciendo aquello, y Pablo está enseñando que no debemos caer en todas estas cosas, ¿no? Porque puede venir castigo a nuestras vidas, puede venir consecuencias a nuestras vidas. Y de hecho fue eso contra el pueblo de Israel, que la nueva generación murmuró y dice que Dios envió serpientes para que los muerdan, ¿no? Y cuando los mordían ellos perecían. Y ellos se arrepintieron y dijeron: Señor, perdónanos, en verdad hablamos en contra de ti. Le piden a Moisés que pida a Dios que quite las serpientes, y el Señor no las quita. El Señor levanta una serpiente de bronce. ¿Para qué? Y le dice que todo aquel que sea picado debe ir y mirar esa serpiente de bronce que iba a estar ubicada en el centro del campamento de Israel, para que todo aquel que sea picado avance o camine del lugar en el que esté picado y vaya a la serpiente de bronce y la vea y sea sanado, ¿no? La fe muchas veces nos tiene que hacer eso, nos tiene que, en nuestros tiempos, como dijo Jesucristo, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Y la cruz es para nosotros lo que para el pueblo de Israel era la serpiente de bronce. Nosotros debemos reconocer que nuestro pecado muchas veces nos pica, ¿no? Nos daña. Debemos reconocer aquello y debemos ir a la cruz de Cristo para ser sanos, para ser sanados del pecado. Debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos. El versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces son condiciones, son cosas que el apóstol Pablo está mostrando a la iglesia en Corinto, y le dice: no caigan en aquello que el pueblo de Israel cayó, en ser idólatras, en ser fornicarios, en tentar al Señor, en murmurar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la cobertura y la dirección de Dios, pero aún así cayó su corazón, y como cayó su corazón quedó descalificado, como dije hace un momento, quedó descalificado de entrar en la tierra prometida. Toda una generación. No vaya a ser que nosotros, despreocupándonos o abusando de nuestra libertad, también quedemos descalificados de la carrera que estamos corriendo, queridos hermanos. Eso es lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo en ese tiempo a la iglesia en Corinto. Y lo dice el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿no? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es a nosotros, queridos hermanos, a los cristianos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es fuerte la Escritura. Nos enseña de que en verdad debemos tener mucha responsabilidad en la libertad que Dios nos ha dado.
Pablo en los versículos anteriores decía que él tiene libertad para hacer muchas cosas, pero que si la libertad que él tenía, y hablaba en cuanto a comer carne, si la libertad que yo tengo para comer carne es tropiezo para mis hermanos, no comeré carne jamás. ¿No? ¿Para qué? Para que mis hermanos puedan crecer. Entonces, la libertad muchas veces que nosotros podemos tener o que tenemos en el Señor Jesús no nos debe envanecer, no nos debe ser autosuficientes, nos debe convertir en personas autosuficientes, porque cuando empezamos a ser autosuficientes puede ocurrir lo que el versículo 12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando pensamos que son nuestras fuerzas, cuando pensamos que somos nosotros, en ese momento corremos el peligro de caer, de ser descalificados de la carrera que corremos para la corona incorruptible de Dios. El versículo 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muchas veces muchos cristianos se escudan y dicen: es que es fuerte el camino en el Señor, no podemos soportar la tentación, no podemos mantenernos fieles a Dios, así como el pueblo de Israel no se pudo mantener. Este versículo nos dice que no ha venido ninguna tentación que nosotros no podamos resistir. ¿Por qué? Porque es una tentación humana, una tentación que muchos cristianos, miles de cristianos pueden estar atravesando, pero que cristianos que fijan su fe en el Señor pueden salir adelante, podemos salir adelante, podemos vencer la tentación. De lo que podéis resistir, si no quedará, dice, también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Un ejemplo para este versículo es que Dios nos tiene como la madre tiene a un niño cuando va caminando por la tienda de dulcería, para que el niño no sea tentado por los dulces, le lleva por un camino para que no pueda mirar los dulces y no sea tentado. Así Dios nos lleva muchas veces por caminos en el que nosotros podamos evitar la tentación. Y en otras ocasiones, queridos hermanos, lo único que es necesario es que nuestros pies se apresuren a huir del lugar. Que nuestros pies se apresuren a huir del lugar donde puede haber tentación para nuestras vidas. No necesitas probarte nada, necesitas simplemente permanecer fiel a Dios y tener un deseo arduo de agradarle a Él, ¿no? Y muchas veces, como dije, la única salida será irse del sitio donde está reunida gente que no te edifica, donde está reunida gente que te puede llevar a cometer algo malo. Lo único que tienes que hacer no es permanecer ahí y decir: no, yo soy fuerte en el Señor, yo creo en Jesús y yo soy fuerte, mi espíritu es fuerte. No, lo que vas a tener que hacer muchas veces es huir de ese sitio. ¿Para qué? Para que no seas tentado. El versículo 14, queridos hermanos. El versículo 14, el apóstol Pablo, como una manera de determinar aquello que en el versículo 8 se menciona de lo sacrificado a los ídolos, se toma también para enseñar acerca de eso. Y desde el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Notemos que el pueblo o la iglesia en Corinto tenía problemas con la idolatría. Había muchos sacrificios en los templos, como mencionaba Juan Diego unas 2 enseñanzas atrás, que habían sacrificios y la gente, los corintios, iban y comían sin ningún problema porque entendían la libertad. Pero esa libertad que ellos entendían y conocían estaba trayendo también de alguna forma tropiezo a los hermanos débiles, a los de conciencia débiles, a los hermanos débiles en la fe también. Y dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Noten que el apóstol Pablo dice: no huid de los ídolos, sino de la idolatría. ¿No? Porque muchas veces podemos huir de los ídolos, pero no huir de la idolatría. Y podemos, como cristianos, muchas veces estar repitiendo esos errores y cometiendo idolatría.
Un ejemplo práctico para analizar nuestras vidas es qué está ocupando más tiempo en nuestras vidas. ¿Qué es aquello que está ocupando tiempo o ocupando la mayor parte del tiempo de nosotros? ¿Qué es aquello que nos está deslindando de tener la comunión con el Señor? El versículo 15 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Corinto, los corintios, sabían o tenían el conocimiento ya acerca de la libertad, pero el apóstol Pablo estaba mostrando aquello que puede ocurrir, ¿no? Si ellos se confían demasiado, si ellos empiezan a dejar de lado la responsabilidad de la libertad cristiana. Y les dice: miren lo que les estoy enseñando, miren lo que les estoy mostrando, lo que les estoy diciendo a través de la Escritura, a través de lo que el pueblo de Israel pasó. Así que siéntense y empiecen a pensar también, y empiecen a juzgar ustedes mismos lo que yo les estoy mencionando en este momento, porque ustedes conocen la historia. Y ustedes, como nuevos creyentes, deben entender lo que yo estoy diciendo, y que es algo que debe analizarse y que es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta también en estos tiempos como cristianos. El 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. No es la comunión de la sangre de Cristo, dice. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y está haciendo mostrando la Santa Cena, está mostrando la comunión que nosotros tenemos con Cristo. Y esto como una introducción a lo que más adelante vamos a ver. Dice el 17: si no siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de que en la comunión que tenemos con Cristo, en la comunión que el Señor Jesucristo enseñó en la Santa Cena, nosotros somos uno solo con el Señor Jesús. Tenemos comunión con el Señor. Y como dije, esta es una introducción para un tema que de alguna forma, si se saca de contexto, si sale de contexto, puede traer mucha confusión, puede traer inquietud a la congregación. Y Pablo nota eso, ¿no? Nota que la iglesia en Corinto está confundida y de alguna forma está yéndose a los excesos en cuanto a la libertad. Y dice el 18: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hace referencia al sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, donde una parte o la mitad del sacrificio se quemaba delante de Dios y la otra mitad lo comían ahí juntamente en el altar, en el templo. ¿Para qué? Para que se muestre la relación, la comunión que tenía la familia con el Señor, con Dios. El 19 dice: ¿qué digo? ¿Qué digo pues? Es una pregunta que Pablo hace. ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Como dije, era una introducción en cuanto a la comunión que tenemos con el Señor, era una introducción para lo que Pablo va a enseñar nuevamente. En el versículo 8 enseñó ya Pablo acerca de lo sacrificado a los ídolos, pero nuevamente toma un espacio en esta carta para enseñar nuevamente y para mostrar una analogía de lo que es lo sacrificado a los ídolos y cómo deben manejarse también los cristianos. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nosotros como cristianos sabemos y entendemos que un ídolo no es nada, que una figura no es nada, y que lo que se sacrifica, la comida que se sacrifica o la carne que se sacrifica para ese ídolo tampoco significa nada, ¿no? Nosotros tenemos el conocimiento, y en el versículo 8 dice que el conocimiento envanece, pero hay un camino más excelente, que es el amor, porque el amor edifica, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, queridos hermanos. Vamos a irlo viendo más adelante y vamos a aclarar un poquito esto. El 20 dice: antes digo
que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo muestra que tenemos nosotros comunión con el Señor por compartir el pan y compartir el vino. Tenemos comunión con el Señor, pero Pablo en el versículo 20 dice que nosotros, teniendo esa comunión con Dios, no podemos tampoco tener comunión o ser partícipes con los demonios. Y aquí puede haber un poquito de controversia y decir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que puedo o algunas veces he enseñado de que nosotros podemos ir y comer muchas veces de aquello que se ha sacrificado para algún ídolo, porque nosotros sabemos y entendemos de que un ídolo nada es y que lo que se sacrifica para ese ídolo tampoco significa nada. Tenemos el conocimiento y como tenemos libertad podemos hacerlo. Pero Pablo está aquí tratando de enseñar a la iglesia en Corinto en que la comunión que nosotros tenemos con el Señor, esa comunión no puede repetirse nuevamente en otra comunión y siendo partícipes con aquello que se sacrifica a los demonios, aquello que se sacrifica a los ídolos. Para aclararlo un poquito en una forma práctica, significa que nosotros tenemos libertad y sabemos que lo sacrificado a los ídolos nada es y que un ídolo nada es. Si yo voy por el camino, soy un conductor de un vehículo y paro en una población y me invitan un plato de comida, muy bien, yo no sabía de dónde viene esa comida. Vienen, me la entregan, me la como y después me entero que ha sido sacrificada sobre una fiesta, un ídolo, ¿no? Yo sé que a mí no me hace daño, sé que mi libertad no ha quedado dañada y que mi conocimiento y mi fe en el Señor Jesús sigue siendo intacta. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que eso está bien, pero cuando nosotros empezamos a tener comunión, cuando nosotros empezamos a sentir intencionalmente en nuestro corazón, ahí hay un problema, ¿no? Lo hace ver, los corintios participaban de la comunión con Dios, pero también empezaron a participar de la comunión con los sacrificios. En otra parte, es diferente comer cuando te brindan un plato y tú no lo sabías, a que tú seas partícipe, incluso seas parte de la fiesta o de algún sacrificio que se va a hacer a algún ídolo. Muchos conocemos lo que significa la palabra ser prioste y muchas veces incluso cristianos inmaduros, cristianos que no conocen o que son muy liberales en el Señor, creen en el Señor Jesús, participan de la Santa Cena de Dios, pero también participan, aún siendo priostes, aún siendo intencionales con su corazón, en participar de aquello que se sacrifica a los ídolos. La enseñanza va por ahí. El versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como dije, esto tiene que ver mucho con la intencionalidad del corazón, queridos hermanos. Hay que tener mucha sabiduría para entender esto. Entendamos que nace en la intencionalidad del corazón. Y más adelante vamos a aclarar un poquito más. El 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él acaso? El 23, y aquí empieza un poquito más a aclararse el panorama, queridos hermanos. El 23 dice, haced todo para la gloria de Dios. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo nos está permitido, incluso comer carne sacrificada a los ídolos, nos está permitido. Pero si eso sirve para algo, debería hacerlo. ¿Edifica a alguien? Podría hacerlo, pero si no edifica a nadie y no sirve para ningún propósito, mi libertad, la libertad que yo tengo, ¿no? Y en el amor al Señor, en el agradecimiento que tengo a Dios, mi libertad me lleva a decir que no lo hago, no hago muchas cosas que no me convienen, cosas que no me edifican no solamente a mí, sino que no edifican a mi prójimo, que no edifican a mis hermanos. Son cosas que yo debo dejar de hacer. Y esto lo hace, ¿por qué? Porque los corintios no tenían ningún pudor en ir y comer de las mesas, de aquello que estaba sacrificado a los ídolos. Obviamente la libertad, como dije, nos permitiría hacer aquello, pero ellos tenían en el corazón
no tenían la claridad de que eso también estaba dañando a muchos de los hermanos que los estaban mirando y estaban enseñando una enseñanza errónea, algo equivocado de la libertad. El 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como dije, un ejemplo, o lo que Pablo decía, si mi libertad, yo entiendo que mi libertad no me prohíbe comer, ¿no?, lo sacrificado, pero si mi libertad, comer carne, perdón, pero si mi libertad es tropiezo para mis hermanos, yo decido no comer carne jamás. ¿Para qué? Para que mis hermanos puedan acercarse al Señor. Entonces nosotros no solamente debemos buscar nuestro bien, mi libertad me permite hacer muchas cosas, pero siempre debemos pasar por ese filtro. Edifica a otros, me edifica a mí, me conviene a mí y conviene en el crecimiento de mis hermanos, incluso de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra esposa. El 25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Este ejemplo era de enseñanza para los corintios nuevamente. Ellos estaban en ese pueblo, en ese tiempo, estaban teniendo un exceso de carne sacrificada a los ídolos y una cantidad de esa carne iba a parar en los mercados, en las carnicerías, ¿no? Y obviamente que la gente consumía también carne en ese tiempo, y aquí Pablo está diciendo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Anda, compra con tu dinero la carne y llévatela, no preguntes nada, cómela, porque ahí no tienes ninguna comunión, ¿no?, con esa carne. Lo único que estás haciendo es pagar por un trozo de carne, por una libra de carne. No hay una comunión, lo que dije hace un momento, la comunión, la intencionalidad del corazón es lo que está tratando de Pablo enseñar, de que esa comunión no puede estar con Dios y esa comunión tampoco puede estar con lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, ¿no? El 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros como cristianos nos apartamos de todo. Fuimos de un extremo al otro. Fuimos del estar en fiestas, del estar comiendo por cualquier cosa, al otro extremo en el que nosotros no queremos ir a ningún lado, no queremos ir a asistir a una reunión familiar, no queremos estar con nuestras familias. ¿Por qué? Porque todo para nosotros es pecado. Para los cristianos todo es pecado. Un cumpleaños es pecado. Y queridos hermanos, y aquí Pablo dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga adelante, comed sin preguntar. Coman sin preguntar, dice el Señor. Dice Pablo, perdón. Pero en el versículo 28 dice, mas si alguien os dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por la conciencia de otro? Lo que está enseñando aquí Pablo es de que hay aspectos en los que nosotros debemos tener mucha sabiduría y mucho cuidado. Si nos invitan unos amigos que realmente no tienen mucho conocimiento del cristianismo y nos invitan y nosotros queremos ir y de alguna forma podemos ir. Yo mismo con mi familia muchas veces he ido a personas que no han conocido o no conocen de Dios y nos invitan a comer. Pero obviamente nosotros como cristianos sabemos y tenemos un propósito en aquello también. Si vamos a algún lugar que nos invitan, nosotros tenemos el propósito ¿de qué? De que nuestra presencia, como dice la Escritura, que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra, que nuestra presencia a través de la predicación pueda traer luz a esa familia, a esos amigos, ¿no? Ese debe ser nuestro propósito, lo que nos debe motivar incluso si vamos a algún sitio con nuestros amigos. Ese propósito debe motivarnos a ir.
Si vamos a una reunión familiar y nos sirven de comer, queridos hermanos, por un cumpleaños o por lo que quiera que sea, y te encuentres en esa situación, queridos hermanos, si es que hay un buen motivo, si es que hay un propósito en aquello, hazlo. Hazlo porque la libertad que Dios te ha dado te permite hacerlo. Te permite hacerlo con un propósito, como dice Pablo más adelante. ¿Para qué? Agrado a todos, ¿para qué? Para que conozcan de Dios y sean salvos. Ese propósito debe movernos, queridos hermanos. Pero el 28, quiero tomarme un poquito del 28, dice más, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia. Aquí vemos una intencionalidad o una mala intención, llamémoslo así, en algunos, queridos hermanos, en algunos amigos o conocidos que muchas veces te pueden invitar y saben que eres cristiano, saben que predicas de la palabra de Dios y te invitan, pero cuando notas esa malicia en esas personas y cuando estás justamente sentado para servirte los alimentos, te lo envían así, oye, ¿y ustedes siendo cristianos pueden comer nomás de lo que se les invite? Cuando ustedes siendo cristianos no deberían dar ejemplo. Querido hermano, yo te animo que ahí sí tomes una decisión, ¿no? Y hagas lo que dice la Escritura. Deja, no por tu conciencia, sino por la conciencia de esa persona, ¿no? Porque te está poniendo a prueba en aquello que tú estás predicando. No nos debemos manejar por lo que dice la gente, sino por estas conductas intencionales que muchas veces pueden o quieren dañar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? El 31, de alguna forma, si alguien dice, no entiendo muy bien, no entiendo aquello que se está predicando, queridos hermanos, este versículo debemos prestarle mucha atención y entenderlo, porque cuando lo entendamos, va a darnos mucha sabiduría para tomar muchas decisiones en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a la comida, en cuanto a bebida. Si pues, dice, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, yo hace una semana atrás tuve la oportunidad de compartir con un grupo de personas, de amigos, y me abordaban preguntas como que ¿es permitido tomar una copa de vino en una reunión familiar? ¿Es permitido después de una comida, después de una carne, pegarse una copa de vino? Y la verdad es que la Biblia no lo prohíbe así tajantemente como muchos cristianos pueden pensar o pueden predicar, incluso o enseñar o ordenar en el mayor de los casos. La verdad es que se podría hacer, y yo les decía, sí, se podría hacer. Pero eso te edifica nuevamente, pásalo por el filtro del versículo 23. Eso te edifica, eso edifica a otros, eso ayuda para que alguien conozca del Señor. Y la verdad es que les dije, se puede hacer, pero saben, yo en la libertad que tengo en el Señor Jesús, en la libertad que Dios me ha dado, en el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, pero en la libertad y mucho más en el amor y en la gratitud que le tengo a ese Dios poderoso y eterno que dio su vida por mí, queridos hermanos, yo he decidido no hacerlo, no beber nada, no beber ni una copa de vino. ¿Por qué? No porque la iglesia me lo ordene, no porque el pastor me lo ordene, no porque la religión me lo ordene, sino porque quiero agradarle al Señor, mi Dios, ¿no? Y obviamente la libertad que yo tengo me permite hacer aquello. De nuevo les repito, queridos hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando vayamos en nuestro trabajo, cuando vayamos a comer, cuando vayamos a hacer algo, cualquier situación, una reunión familiar, la cena de fin de año, la cena de Navidad, si eso glorifica a Dios, hazlo, hermano. Y si no, tendrás la sabiduría de tomar las decisiones pertinentes en ese momento. Esto que voy a hacer va a traer gloria a Dios, y si no lo va a traer, deberías preguntarte qué debes hacer en ese momento. El 32 dice, no seáis tropiezo. Aquí va el complemento a la enseñanza. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué?
Para que sean salvos. Me gusta mucho la enseñanza en cuanto a la libertad cristiana que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la religión te puede enseñar lo que el versículo 20 te muestra, que no sean partícipes con lo que está sacrificado a los ídolos, porque está sacrificado a los demonios. Y tú te puedes permanecer en esa línea y nunca compartir con tu familia, con amigos, nunca compartir con nadie, ¿no? Y convertirte en un religioso legalista. Y te puedes convertir en un religioso de esa línea, en el que todo es pecado, todo está mal. Pero yo te quiero contar una experiencia, queridos hermanos. Yo les quiero contar una experiencia que empezó hace unos 6 o 7 años atrás, cuando la familia de mi esposa, que no vive obviamente en esta ciudad, vive en otra ciudad, tenían una reunión familiar por Navidad. Y obviamente ellos no conocían del Señor, ellos no entendían muchas cosas, pero lo hacían, se reunían todos y obviamente nos invitaban a nosotros. En mi legalismo, en mi religiosidad, al inicio no quise ir, dije no, porque ellos no conocen de Dios, ellos no están en coinonía, ellos no están en comunión con el Dios que yo creo, y no iba. Pero un día el Señor me mostró que si yo puedo ir y ser luz en ese lugar, puedo hacerlo. Mi conocimiento, mi libertad, mi fe nunca ha sido afectada, pero debo buscar un propósito en aquello. Empecé a asistir a esas reuniones de Navidad, de fin de año, queridos hermanos, y algunos se escandalizarán a lo mejor, pero cuando empecé el primer año o el segundo año, algunos de ellos sacaban una botella de vino y empezaban a beber en la comida. Empezaron a beber, pero a lo que fue el pasar de los años, queridos hermanos, gracias a Dios me permitió predicarles el Evangelio. Y hoy por hoy esa familia conoce del Señor. Ahora ellos me piden que asista, ¿no? Que asistamos, y me dan un espacio de tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda leer la lectura de la palabra, para que yo pueda predicar el Evangelio dentro de una reunión familiar de unas 40, 50 personas, donde un día empezó, sí, bebiéndose unas copas de vino, ellos, no yo, hermanos, ¿no? Yo, como dije, en mi libertad que Dios me ha dado, yo he decidido nunca hacerlo, es mi caso personal, pero empecé a asistir, y gracias a Dios, hasta el año pasado que asistimos, la familia ya no bebe ni una sola copa. Ya abandonaron aquella práctica. ¿Por qué? Porque hubo alguien que les enseñe, hubo alguien que les predique. Queridos hermanos, si adoptamos una actitud religiosa, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a enseñar a aquellos que necesitan conocer del Señor? Aquellos que necesitan acercarse a Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ese es el propósito que nosotros debemos tener cuando vamos a una reunión familiar, cuando asistimos a un X programa, que muchos de ellos puedan ser salvos. Eso es lo que Pablo hacía, eso es lo que Pablo enseñaba. El versículo 11, el capítulo 11, el primer versículo, queridos hermanos, lo voy a leer porque complementa un poco esta enseñanza. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciendo, lo que yo estoy haciendo es lo que yo aprendí de Cristo. Cristo se sentaba a comer con los gentiles, se sentaba a comer con los pecadores. Y obviamente cuando Jesús estaba en una casa de pecadores, había salvación y vida eterna llegando a esa casa, a esas familias, a las personas que estaban en comunión con el Señor. Como dije, queridos hermanos, entendamos bien estos versículos acerca de la comunión y ser partícipes. Una cosa es que yo pueda aceptar algo inusualmente, y otra cosa es que yo sea partícipe, que yo tenga comunión con aquello que le desagrada a Dios. Mi comunión es con el Señor Jesús, para Él mi vida entera. Pero si tengo que, como dice Pablo, ir a una reunión para que ellos puedan acercarse al Señor, lo voy a hacer, porque hay un propósito. Cuando esa familia o cuando hay muchas personas que deliberadamente no quieren aceptar nada de Dios, te animo a que ya no vayas más. Pero siempre y cuando quieran escucharte hablar de Dios, anda, querido hermano, predica el Evangelio. Como dije,
entrega el 100% en la carrera en la que todos estamos corriendo, en los que somos siervos del Señor. Y este versículo final, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, normará y nos enseñará, nos dirigirá nuestra vida para que nosotros sepamos guiarnos en cuanto a toda la enseñanza de nuestra libertad cristiana, aquello que se debe hacer, aquello que nosotros en el conocimiento de Cristo entendemos y sabemos, pero que por encima de todo el amor, la excelencia del amor que Dios nos ha enseñado, nos ayude a llevar la luz del Evangelio a las familias que necesitan conocer de Dios. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración para terminar esta reunión. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por traer esta palabra a nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos todo para la gloria tuya, para la gloria de Dios. Que nuestro caminar, que nuestra libertad no sea tropiezo para ninguna persona, para ni judío, ni gentil, ni nuestro prójimo, ni nuestras familias. Que más bien nuestras vidas sean el reflejo de lo que tú tienes para nuestras vidas. Que nuestras vidas sean el reflejo de lo que tú tienes para las vidas de nuestros hermanos, de aquellos que necesitan conocer de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.